Estornudos que no paran en primavera, ¿eh? Picor de ojos, esa reacción rara en la piel después de comer algo, son, vamos, sensaciones que yo creo que a mucha gente le suena, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Es que el sistema inmunitario, que está ahí para defendernos, pues a veces se lía un poco. Exacto. Pero, a ver, ¿qué pasa de verdad en el cuerpo cuando tienes una reacción alérgica? Y sobre todo, esta sensación de que cada vez hay más gente con alergias. ¿Es real o es solo que hablamos más de ello? Pues mira, es un poco de las dos cosas. Lo que hemos estado revisando, las fuentes, apuntan a que ahora se diagnostica mucho mejor. Y claro, eso hace que los números suban. Ajá. Pero también hay factores del entorno, del estilo de vida, que parece que empujan un poco. Hay estudios que hablan de la nueva epidemia, ¿sabes? Calculan que hasta una de cada 4 personas podría estar afectada. Vaya tela. ¿Una de cada cuatro? Es muchísimo. Bueno, pues hoy vamos a meternos a fondo con esto. Tenemos entrevistas con alergólogos, artículos, datos. La idea es sacar las claves. ¿Qué son exactamente las alergias? ¿Por qué salen? Y sobre todo, ¿cómo se manejan? Vale, vamos a desgranar esto. Pues sí, en esencia, la alergia es eso, una sobrereacción, una respuesta exagerada del sistema inmune. Identifica algo, un alérgeno, polen, ácaros, un alimento o lo que sea, como peligroso, cuando para la mayoría de la gente pues no lo es. Se confunde, ¿no? Se confunde, exacto. Lo fascinante aquí es entender por qué se produce esa confusión, en un sistema que se supone que está listo, ¿no? Has dicho que no es solo que haya más, sino que las detectamos mejor. Pero, ¿y los factores ambientales de verdad influyen tanto como dicen? Parece que sí, ¿eh? El cambio climático, por ejemplo, está cambiando los patrones de polinización. Sí, eso sale mucho. Claro, las temporadas de polen son más largas, el polen incluso parece más agresivo. Las fuentes mencionan ejemplos claros, ¿eh? Que si el polen de ciprés empieza antes o la intensidad del plátano de sombra en las ciudades. Los plátanos de sombra. Exacto. Y luego, la humedad ambiental también cambia, y eso favorece a los ácaros, a los hongos, otros alérgenos muy comunes. Entiendo. O sea, el clima nos afecta directamente. Y aparte del clima, nuestra forma de vivir también tiene que ver. Totalmente. Se habla mucho, y hay debate, sobre la teoría de la higiene. Ah, sí, eso he oído. ¿Qué es exactamente? Pues la idea es que, a ver, igual nuestros entornos están demasiado limpios, y eso hace que el sistema inmunitario no entrene lo suficiente de pequeño. No aprende bien a distinguir lo malo de lo inofensivo porque no se expone a tantos microbios. O sea, que un poco de porquería controlada podría ser buena. Podría ser, esa es la teoría. Y a eso le sumas la dieta moderna, ¿no? Más procesados, aditivos y el estrés. El estrés crónico también se menciona como un posible factor que influye. Para. ¿El estrés? ¿Puede el estrés darte alergia? A ver, no es que te la cause de la nada, pero sí puede ser como la gota que colma el vaso, ¿sabes? O bajar tu umbral de reacción. ¿Cómo? Pues el material describía casos curiosos. Imagina a alguien con una alergia leve a una proteína LTP, la del melocotón, por ejemplo. Igual como una manzana normal y no le pasa nada. ¿Vale? Pero si come esa misma manzana un día que está súper estresado y además se pone a hacer ejercicio intenso o yo qué sé, corre para coger el metro, pues esa combinación podría hacer que reaccione. Como si el estrés preparara el terreno. Vaya. Y bueno, la contaminación del aire, claro, es otro factor más en la ecuación. Vale. Me queda claro que no hay una causa única. Es un cóctel de predisposición y ambiente. Y hablando de predisposición, la pregunta del millón. ¿Naces alérgico o te haces? Pues te haces, pero sobre una base que ya traes. O sea, lo que heredas no es la alergia a las gambas, por ejemplo. Heredas la tendencia a ser alérgico. Es lo que se llama atopía o predisposición genética. O sea que si mis padres son alérgicos, yo ya tengo la cruz. Hombre, no la cruz, pero sí más papeletas, digamos. Si tu padre tiene alergia a la penicilina y tu madre a las nueces, tú podrías tener alergia. Sí, pero igual te sale a los ácaros o al polen. Heredas eh, la facilidad para hacerte alérgico, no la alergia concreta. Los genes marcan una tendencia, pero luego influyen otras cosas. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque esto, lo de hacerse alérgico, puede pasar en cualquier momento de la vida. No es solo de críos. Exacto. Y eso es algo que sorprende mucho. Puedes estar perfectamente décadas y de repente, ¡zas!, debutas con una alergia de adulto. Sí.
Sí. Las entrevistas que revisamos tenían casos muy llamativos. Una paciente de 70 años, por ejemplo, que nunca había tenido nada y justo cuando necesita quimioterapia para un cáncer, desarrolla una reacción alérgica brutal al tratamiento. Qué fuerte. O sea, ¿a cualquier edad? ¿A cualquier edad? Menuda variedad de factores, de momentos. Y supongo que las reacciones, los síntomas, también serán un mundo, ¿no? Un mundo, sí. Pueden ser inmediatas, en minutos, o tardar horas, incluso días en dar la cara. Son las retardadas. El material que analizamos las agrupa un poco. Están las respiratorias, que son como las más clásicas, ¿no? La rinitis, con ese picor de nariz horrible, los estornudos uno detrás de otro, el moqueo líquido, la nariz tapada, La congestión, sí. la conjuntivitis, también picor de ojos, lagrimeo y el asma. La tos, sobre todo al reírte o hacer deporte, los pitos en el pecho, esa sensación de que te falta aire. Correcto. Y un punto clave que remarcan los especialistas es la conexión nariz-pulmón. Hablan de vía aérea única, ¿Qué significa eso? pues que nariz y pulmón están conectados. Por eso es tan frecuente que alguien con rinitis alérgica acabe teniendo asma, o al revés. Dicen que casi la mitad de los asmáticos tienen también rinitis, y que tratar una muchas veces mejora la otra. Tiene sentido. Luego están las de la piel. La urticaria, esas ronchas rojas que pican que te mueres. Que ojo, no siempre es por una alergia a algo de fuera, ¿eh? A veces son por infecciones o vacunas. Exacto. Y la dermatitis atópica, esa piel tan seca que se inflama, pica muchísimo, típica en los pliegues de los codos, las rodillas, muy de niños, y que a menudo es como el primer aviso de lo que llaman la marcha atópica. La marcha atópica. ¿Qué es eso? ¿Suena a desfile? Sí, es un concepto importante. Describe cómo en algunos niños que tienen esa predisposición genética puede haber una secuencia. Empiezan con la piel, con dermatitis atópica. Luego igual desarrollan alergia a algún alimento. Más tarde, rinitis. Y al final pueden acabar con asma. Vaya, una detrás de otra. No siempre pasa, ¿eh? No es una regla fija, pero es un patrón que se ve y que conecta con esa idea de un sistema inmune que se va como sensibilizando poco a poco. Entendido. Y dentro de las de piel faltaba la de contacto, ¿no? La que tarda más. Sí, esa es la reacción retardada. Muy típica a metales como el níquel de la bisutería barata o a perfumes, conservantes de cremas, tintes para el pelo. Vale. Pasamos a las alimentarias. Eso parece otro universo. Y cambian mucho con la edad, ¿verdad? Muchísimo. En los bebés y niños pequeños, la leche y el huevo son los reyes, los más frecuentes, vamos. Sí. En adultos la cosa cambia. Predominan más las frutas, sobre todo las que tienen la proteína LTP, como el melocotón, Ah, la LTP, sí. los frutos secos, el marisco, el pescado. Y los síntomas pueden ser de todo tipo: picor en la boca, ronchas en la piel, pero también vómitos, diarrea o incluso problemas para respirar. Y luego, los medicamentos. Eso sí que parece una lotería rusa. Uf, sí. Son de las más impredecibles. Puedes llevar años tomando ibuprofeno, por ejemplo, y un día de repente te da una reacción. Vaya faena. Y además, aquí hay un problema añadido que menciona mucho: el sobrediagnóstico. ¿Qué quieres decir? Pues con la penicilina, por ejemplo. Los estudios dicen que hasta el 90% de la gente que cree ser alérgica a la penicilina, en realidad no lo es. ¿El 90%? ¿Pero cómo puede ser? Pues porque igual de pequeño tuvieron una erupción en la piel mientras tomaban el antibiótico, que pudo ser por el propio virus, no por el fármaco. Pero se les quedó la etiqueta de alérgico y la arrastran toda la vida, con las limitaciones que eso supone. Madre mía, qué barbaridad. Y aún quedan más tipos. Picaduras de bichos, las mascotas, los ácaros, que están por todas partes, hongos. Sí, claro, las picaduras de abeja o avispa, que pueden ser muy peligrosas. La alergia a los animales, que no es solo el pelo, también la caspa, la saliva, Del perro o del gato. los ácaros del polvo, esos bichitos microscópicos que viven felices en colchones, sofás, sobre todo si hay humedad. Dan síntomas por la noche o al levantarse. Los hongos, también ligados a la humedad, al moho, y incluso en látex. Con toda esta variedad hay una cosa que asusta bastante. Las reacciones fuertes. ¿Qué es exactamente la anafilaxia? Que suena muy grave. Lo es. La anafilaxia es la reacción alérgica más grave que existe. Es potencialmente mortal. Es una reacción que afecta a todo el cuerpo, sistémica, y que aparece muy rápido. ¿Y cuáles son los síntomas de alarma? ¿Qué hay que vigilar? Pues mira, hinchazón rápida de labios, de párpados, de la garganta, lo que se llama angioedema.
dificultad para respirar o para tragar, como si se te cerrara la garganta. Tos que no para, voz ronca. Una bajada muy brusca de la tensión, mareo muy fuerte, incluso perder el conocimiento. Eso es el shock anafiláctico. Suena aterrador, la verdad. ¿Y qué hay que hacer si pasa eso? Es una emergencia médica, urgencia vital. Hay que actuar ya. Lo primero es administrar adrenalina autoinyectable. La EpiPen esa, ¿no? Exacto, o similares. Las personas que ya han tenido una anafilaxia o que tienen mucho riesgo por alergia a alimentos, a látex, a picaduras, tienen que llevar siempre encima un autoinyector de adrenalina. Y saber usarlo, claro. Y fundamental, llamar inmediatamente al 112 o ir corriendo a urgencias. Vale, eso es crucial saberlo. Y también saber diferenciar bien, porque me imagino que no todo lo que sienta mal es alergia. Has mencionado la intolerancia antes. ¿Cuál es la diferencia clave? Que la gente lo confunde mucho con la leche, por ejemplo. En la alergia, el cuerpo se defiende de una sustancia que considera agresiva y ataca a todo. Puede hacer epicardios, picos en la piel, molestias en la garganta, problemas para tragar. Y eso es una urgencia médica y hay que actuar ya, administrando adrenalina en el caso de la anafilaxia y llamando a urgencias. Sí, es un lío muy común. A ver, la diferencia fundamental está en el mecanismo y sobre todo en el riesgo. La alergia implica el sistema inmunitario. Es el quien reacciona mal y puede ser mortal por la anafilaxia. Vale. La intolerancia, por ejemplo, la típica la lactosa, no es un problema inmune. Es que te falta una enzima, la lactasa, para digerir el azúcar de la leche. Te da síntomas digestivos, sí, gases, diarrea. Muy molestos, pero no te va a matar. No activa esa respuesta inmune tan bestia. Entendido. Sistema inmune versus falta de enzima. Y riesgo vital versus molestia. Exacto. Y otra cosa, la alergia suele ser crónica, para toda la vida, mientras que algunas intolerancias pueden variar o incluso mejorar. Por eso, si conectamos esto con el panorama general, vemos lo importante que es tener un diagnóstico correcto, para saber a qué te enfrentas de verdad. Totalmente. Entonces, si una persona sospecha, oye, yo creo que puedo tener una alergia, ¿qué tiene que hacer? Porque eso de buscar en Google o preguntarle al vecino, como que no. Para nada. Autodiagnosticarse es un peligro, y automedicarse también. El material que hemos visto avisa mucho de los riesgos. Por ejemplo, abusar de las gotas para descongestionar la nariz. Ah, sí. ¿Qué pasa con eso? Pues que crean dependencia, te alivian al momento, pero luego el efecto rebote es peor y acaban dañando la mucosa nasal. Es la rinitis medicamentosa. O usar antihistamínicos de los antiguos, de los que dan un sueño horrible y te dejan cao. Ya, los de primera generación creo que los llaman. Esos. Afectan a la concentración, a los reflejos, peligrosos si conduces o trabajas con maquinaria. Vale, entonces, ¿el camino correcto es? El alergólogo, sin duda. Es el médico especialista. El que sabe hacer el diagnóstico bien hecho y poner el tratamiento adecuado. Aunque a veces haya lista de espera, es a quien hay que ir. Entendido. ¿Y qué pruebas hacen para confirmar si tienes alergia o no? Pues mira, lo primero y fundamental es la historia clínica. Hablar con el paciente. ¿Qué síntomas tiene? ¿Cuándo le pasan? ¿Dónde? ¿Si lo relaciona con algo? Eso es clave. Escuchar al paciente. Exacto. Y luego, normalmente, se hacen pruebas en la piel. El famoso prick test. Ah, los pinchacitos en el brazo. Eso es. Te ponen unas gotitas con extractos de diferentes alérgenos, polen, ácaros, epitelios, alimentos, en el antebrazo. Luego, con una lanceta muy pequeña, te hacen un mini pinchacito superficial en cada gota. Y se espera unos 15 o 20 minutos. ¿Y qué se ve? Pues si eres alérgico a alguna de esas sustancias, en ese punto te sale una roncha, un abón que pica y la zona se pone roja. Eso indica que estás sensibilizado a ese alergeno. ¿Y es fiable? ¿Duele mucho? Es una prueba muy fiable para la mayoría de alérgenos respiratorios y alimentarios. Es rápida y, vamos, apenas molesta. Lo importante, eso sí, es no haber tomado antihistamínicos unos días antes. Claro, porque si no, no sale la reacción. Exacto, daría un falso negativo. Y se puede hacer a cualquier edad, ¿eh? Desde bebés hasta mayores. ¿Hay más pruebas aparte de esta? Sí, se puede hacer un análisis de sangre. Ahí lo que se mide son unos anticuerpos específicos, la inmunoglobulina E o IG, frente a distintos alérgenos. La IG. Eso es útil como complemento del prick o si no se puede hacer la prueba en piel. Por ejemplo, si la persona tiene la piel muy mal, con dermatitis o no puede dejar de tomar los antihistamínicos por lo que sea.
¿Y para las alergias de contacto, las de los metales y eso? Para esas se usa otra prueba diferente, el test del parche o pruebas epicutáneas. Te pegan unos parches en la espalda con las sustancias sospechosas, níquel, cromo, perfumes, conservantes, y se dejan puestos 2 días. 2 días con los parches pegados. Sí. Luego se quitan y el médico hace una lectura a las 48 horas y a veces otra a las 72 o 96 horas para ver si ha salido una reacción en la piel, como un eczema en la zona del parche. Esa es una reacción retardada. Ya veo. Y he oído hablar también de unas pruebas de exposición o provocación. Son un poco bestia. ¿Qué son? Son como la prueba definitiva, el patrón oro. Sobre todo para confirmar o descartar alergias a alimentos o a medicamentos, cuando las otras pruebas no son concluyentes. ¿Y en qué consisten? Se hacen siempre en el hospital con todo preparado por si hay una reacción. Consisten en darle a la persona el alimento o el medicamento sospechoso, pero de forma muy controlada. Se empieza con dosis muy pequeñas y se va aumentando poco a poco bajo vigilancia médica muy estrecha. Ah, vale. Para ver si reacciona y a qué dosis. Exacto. Para confirmar si de verdad hay alergia y, a veces, para saber cuál es el umbral de tolerancia. Se usa mucho, por ejemplo, para ver si un niño ya ha superado la alergia a la leche o al huevo. A veces se prueba primero con el alimento muy cocinado, horneado, porque así puede ser menos alergénico. Entiendo. Es la prueba final, digamos. Eso es. Pero ojo, aquí hay un matiz importante que subrayan los expertos. Dar positivo en una prueba, sea el PRIG o el análisis de sangre, solo indica que estás sensibilizado. No siempre significa que tengas una alergia clínica, o sea, que tengas síntomas por culpa de eso. Ah, ¿no? Puedes dar positivo y no ser alérgico. Puedes estar sensibilizado, sí. Imagina que das positivo al polen de olivo, pero tus síntomas de rinitis solo te aparecen en primavera, cuando está el polen de las gramíneas. Pues tu alergia clínicamente relevante, la que te da problemas, es a las gramíneas, no al olivo, aunque tengas anticuerpos IgE contra él. Ah, vale. O sea que la prueba sola no basta. Claro, por eso es tan importante la historia clínica. El médico tiene que juntar las dos cosas, los síntomas que cuenta el paciente y los resultados de las pruebas. Es la interpretación conjunta lo que da el diagnóstico. Esto plantea una cuestión importante sobre no sacar conclusiones precipitadas de un resultado aislado. Claro. Y supongo que también hay que diferenciarlo de otras cosas, ¿no? ¿Un catarro, por ejemplo? Exacto. El diagnóstico diferencial es clave. Una alergia normalmente no da fiebre ni ese malestar general tan típico de un resfriado. El moco suele ser claro, líquido en la alergia, en la infección se vuelve más espeso, amarillo o verde. Y el picor de nariz, de ojos, de garganta, es muy típico de la alergia. ¿Son pistas? Son pistas, sí. Pero la confirmación final la tiene que dar el especialista. Bien. Pues ya tenemos el diagnóstico confirmado, sabemos a qué somos alérgicos, ¿y ahora qué? ¿Estamos condenados a vivir estornudando o con picores? ¿Qué va? Para nada. El objetivo del tratamiento es controlar los síntomas y mejorar, y mucho, la calidad de vida. Hay que asumir, eso sí, que la mayoría de las alergias son crónicas. No se curan solas, salvo esas excepciones que decíamos de la leche y el huevo en algunos niños. Pero se pueden manejar muy bien. Vale. ¿Y cuáles son las estrategias? ¿Qué se puede hacer? Pues hay como 3 pilares fundamentales en el manejo. El primero es la evitación. Lógico. Si sabes que te da alergia, evítalo. Parece de cajón, ¿verdad? Pero claro, es la base. Aunque, seamos sinceros, evitar el polen que está en el aire o los ácaros que viven en casa es bastante más difícil que, yo qué sé, los cacahuetes. Ya, claro. ¿Y hay trucos o medidas prácticas para esos alérgenos que están por todas partes? Que esté por debajo del 50%. ¿Y cómo se hace eso? Pues con un deshumidificador. Que, ojo, no es lo mismo que un purificador de aire, ¿eh? El purificador filtra partículas, pero no quita humedad. El deshumidificador sí. Vale, deshumidificador. ¿Qué más para ácaros? Usar fundas antiácaros especiales, certificadas, en el colchón y la almohada. Sobre todo la almohada. Lavar la ropa de cama, sábanas fundas, a alta temperatura, más de 60 grados. Y ventilar bien la casa todos los días. Ajá. ¿Y para el polen, cuando llega la primavera? Pues en plena temporada, intentar tener las ventanas cerradas en casa y en el coche, sobre todo en las horas centrales del día. Usar gafas de sol grandes en la calle que hacen de barrera. Y la mascarilla. ¿La mascarilla ayuda con el polen? Muchísimo. Las FFP2 filtran muy bien las partículas de polen. Y claro, evitar salir a la calle en las horas de máxima concentración de polen si es posible.
Hay aplicaciones y webs que te dicen los niveles de polen cada día. Vale, evitación. Primer pilar. El segundo. La medicación. Los fármacos para controlar los síntomas cuando la evitación no basta o no es posible. Los antihistamínicos y todo eso. Exacto. Aquí entran los antihistamínicos, sí, preferiblemente los de segunda generación, que no dan sueño o dan muy poco. Los corticoides nasales en spray, que son muy eficaces para la rinitis persistente y muy seguros porque actúan solo en la nariz. Ah, ¿no son peligrosos los corticoides? La gente les tiene miedo. Los nasales o los inhalados para el asma, usados correctamente, son muy seguros a largo plazo. No tienen nada que ver con tomar corticoides en pastillas o inyectados durante mucho tiempo. Luego están las gotas para los ojos, si hay conjuntivitis, y las cremas, corticoides tópicos para los brotes de eczema, y muy importante, las cremas hidratantes, emolientes para mantener la piel bien, como barrera, sin perfume claro. ¿Y la adrenalina, no? ¿Para los casos graves? Por supuesto, la adrenalina autoinyectable es parte fundamental del tratamiento para los pacientes que tienen riesgo de anafilaxia. Tienen que llevarla siempre encima. Entonces, ¿qué significa todo esto en el día a día? Que aunque tengas alergia, hay un montón de medicinas para no pasarlo mal, ¿no? Para hacer vida normal. Exacto. Hay un arsenal terapéutico bastante bueno para controlar los síntomas. Y además de evitar y tratar los síntomas, hay un tercer pilar, uno que a veces se desconoce un poco o da un poco de respeto, la inmunoterapia específica con alérgenos, las famosas vacunas de la alergia. Ah, las vacunas. ¿Eso qué es exactamente? Pues mira, este es el único tratamiento que a día de hoy puede modificar la enfermedad de base, cambiar la respuesta del sistema inmunitario. ¿Modificar la enfermedad? ¿Cómo? ¿Te la quita? No es que la quite del todo, pero busca reeducar al sistema inmune. ¿Recuerdas que decíamos que se confundía y reaccionaba a cosas inofensivas? Sí. Pues la inmunoterapia consiste en administrarle a la persona dosis muy pequeñitas y controladas de eso a lo que es alérgica. Poco a poco se van aumentando las dosis durante un tiempo largo, generalmente de 3 a 5 años. ¿Para qué? Para que el cuerpo se acostumbre. Para inducir tolerancia. Es como enseñarle al sistema inmune a que no monte ese escándalo cada vez que se encuentra con el polen o con el ácaro, a que lo tolere. Interesante. ¿Y cómo se ponen esas vacunas? ¿Son pinchazos? Hay dos formas principales. Una es la subcutánea, que sí, son inyecciones en el brazo, al principio más seguidas y luego normalmente una vez al mes o mes y medio. La otra forma es la sublingual. Debajo de la lengua. Sí. Son unas gotas o unos comprimidos que te pones debajo de la lengua todos los días. La elección entre una u otra depende del tipo de alergia, de la edad del paciente, de sus preferencias. ¿Y sirve para todas las alergias? ¿Para la comida también? A ver, donde más se usa y donde mejor funciona es en las alergias respiratorias. Al polen, a los ácaros, a los epitelios de animales. También es el tratamiento de elección para la alergia al veneno de abeja o de avispa, porque ahí el riesgo de anafilaxia es alto y la vacuna es muy eficaz. Vale. ¿Y para la comida? Para la alergia a alimentos todavía está más en desarrollo, aunque se está avanzando mucho sobre todo en niños, pero aún no es una indicación tan clara como para las respiratorias. Lo que sí es fundamental es que, para poner una vacuna, el diagnóstico tiene que ser súper preciso. Hay que saber exactamente a qué es alérgica la persona. Lógico. ¿Y de verdad funciona? ¿Merece la pena estar 3 o 5 años con el tratamiento? Pues la eficacia varía de una persona a otra, pero en muchos casos sí se consigue una mejoría muy importante. Reducen mucho los síntomas, la necesidad de tomar otras medicinas. Y lo bueno es que el efecto suele durar bastante tiempo, incluso años después de terminarla. O sea, que te puede cambiar la vida. Puede mejorar mucho la calidad de vida, sí. Sobre todo en niños y jóvenes que suelen responder muy bien. Hay que poner en la balanza, claro, cómo te afecta la alergia, si puedes evitar bien el alergeno, cuánta medicación necesitas, frente al compromiso de tiempo y el coste de la vacuna. Hay que valorarlo con el médico. ¿Y es seguro? ¿Tiene riesgos? En general, es un tratamiento seguro. Siempre bajo control médico, claro. Lo más frecuente son reacciones locales leves, que se te ponga rojo o te pique un poco el brazo donde te pinchan, o que te pique un poco la boca con la sublingual. Vale, eso no es grave. No. El riesgo de tener una reacción más fuerte, sistémica, es bajo, pero existe. Por eso, la vacuna pinchada, la subcutánea, siempre se pone en la consulta del médico o en el hospital, y te tienes que quedar allí observado media hora después, por si acaso. La sublingual se empieza en la consulta, pero luego ya te la pones tú en casa. Entendido.
Qué interesante que haya una opción que vaya más allá de tapar síntomas, que intente ir a la raíz. Oye, y para ir acabando, ¿podemos desmontar algunos mitos? Que hay muchos con las alergias. Por ejemplo, eso de que las alergias son cosa de niños. Falsísimo. Ya hemos visto que pueden empezar a cualquier edad, adultos, mayores, cualquiera. Vale. Otro. Si le retrasas al bebé la introducción de alimentos como el huevo o los cacahuetes, le previenes la alergia. Pues falso también. De hecho, ahora la evidencia apunta justo a lo contrario, que introducirlos pronto, sobre los 6 meses, junto con el resto de la alimentación complementaria y de forma regular, parece que ayuda a que el cuerpo los tolere mejor. Vaya, justo al revés. Otro mito. Las alergias se curan solas con el tiempo. Ojalá, pero no. Generalmente no. Se controlan, se manejan. La gran excepción, como decíamos, es la alergia a la leche y al huevo en niños, que esa sí desaparece sola en un porcentaje muy alto de casos. Pero las demás suelen quedarse. Los corticoides nasales o los inhaladores para el asma son peligrosos. Tienen muchos efectos secundarios. Ya has dicho algo antes. Falso. Usados a las dosis correctas para la rinitis y el asma, actúan sobre todo localmente, en la nariz o en los bronquios, y son muy seguros a largo plazo. No tienen nada que ver con los efectos de los corticoides sistémicos, los que se toman en pastillas o inyectados durante mucho tiempo. Es un miedo bastante infundado. Bien. Si llueve, los alérgicos mejoran siempre. Pues depende. La lluvia sí que limpia el aire de polen, así que los alérgicos al polen sí suelen mejorar. Pero claro, aumenta la humedad. Y eso es malo para los que tienen alergia a los hongos o a los ácaros. O sea que ni sí ni no. Depende de a qué seas alérgico. Y la última. Si te salen ronchas, tienes que ir corriendo a urgencias. Pues no necesariamente. Una urticaria, unas ronchas aisladas sin más síntomas, suele ser algo molesto pero benigno, que se pasa solo o con un antihistamínico. Hay que ir a urgencias si esas ronchas van acompañadas de otros síntomas que sugieran anafilaxia, dificultad para respirar, mareo intenso, hinchazón de garganta o lengua. Ahí sí, sin dudarlo. Perfecto. Pues yo creo que hemos desgranado bastante bien el tema. Recapitulando muy rápido, las alergias son una respuesta exagerada del sistema inmune, una mezcla de genes y de nuestro entorno, y pueden aparecer en cualquier momento. Fundamental. Un diagnóstico preciso hecho por un alergólogo. No vale autodiagnosticarse. Y aunque suelen ser crónicas, hay muchas herramientas para controlarlas. Evitar el alérgeno en lo posible, medicación para los síntomas que es eficaz y segura, y la opción de la inmunoterapia, las vacunas, que es la única que puede cambiar el curso de la enfermedad. Al final, yo creo que la clave es conocer bien tu propia alergia, saber qué te la provoca, qué síntomas te da, cómo manejarla. Con esa información se puede llevar una vida prácticamente normal. El conocimiento es poder, como se suele decir. Sin duda alguna. Y bueno, como reflexión final, si te parece, algo que me ha hecho pensar todo esto de la marcha tópica, la teoría de la higiene, si realmente este aumento de alergias tiene que ver, aunque sea en parte, con que nuestro entorno moderno, quizás demasiado limpio, no entrena bien a nuestro sistema inmunitario de pequeños. Pues nos deja una pregunta en el aire, ¿no? ¿Cuál? ¿Cómo encontramos el equilibrio? El equilibrio justo entre la higiene que necesitamos para no pillar infecciones y esa exposición a microbios variados, sobre todo en la infancia, que podría ser buena para que nuestro sistema inmune madure bien y no se vuelva loco reaccionando a todo. Pensando en el futuro, en las próximas generaciones, ¿la clave estará solo en tratar las alergias cuando aparecen? ¿O quizás deberíamos replantearnos nuestra interacción con los microbios desde el principio de la vida para intentar prevenirlas? Una pregunta potente y compleja, desde luego. Da para darle muchas vueltas sobre nuestro estilo de vida y el futuro de la salud. Hasta luego. Adiós.